Para mí es motivo de gozo, es un privilegio y también un compromiso. No sé si les había contado de un señor que el domingo por la mañana no se quería levantar y su mamá insistía en que se levantara y él le decía que yo no quiero ir al culto. Pero levántate y ve al culto, tienes que ir al culto, que no quiero levantarme e ir al culto. Tienes que levantarte e ir al culto, mira la hora que es. Que yo no quiero, pero ¿por qué tú insistes tanto? Es que tú eres el pastor. Bien, hermano, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad. Tú eres tan bueno, Señor. Qué bueno por tu carácter, porque en tu omnisciencia tú conoces cada pecado que nosotros vamos a cometer. Sin embargo, no nos disciplinas hasta que cometemos el pecado. Y conociendo nuestra naturaleza, sin embargo, nos llamas a trabajar en tu obra y has puesto responsabilidad sobre cada uno de nosotros como individuo y sobre la iglesia. Qué bueno que tú nos usas a pesar de nosotros. Enséñanos en esta mañana que el Espíritu Santo nos dé luz, nos dé sabiduría de tal manera que nosotros digamos lo que dice la Biblia. Edifícanos, Señor, y sobre todo que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en el inicio de este estudio, la semana pasada yo di algunas definiciones de lo que es la iglesia. Simplemente quiero leer brevemente una de esas definiciones. Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente, aunque algunos irregularmente, en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos, bautismo, Santa Cena. En cuanto a lo que es la membresía de la iglesia, una de las definiciones dice que es una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo. Es una declaración hecha en el gabinete de prensa del reino de Dios. Es la declaración de que eres un representante de Jesús oficial, reconocido, identificado y con buenas intenciones. También la membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Membresía de la iglesia es una relación que tú tienes en donde la iglesia confirma tu profesión de fe y supervisa tu discipulado y tú decides someterte al discipulado y al cuidado de la iglesia. Ciertamente, todo el que cree en Cristo es parte de la iglesia universal, no de la iglesia local. Y no todo el que es miembro de una iglesia local es miembro de la iglesia universal. Veíamos también el domingo pasado que espiritualmente hablando, el Señor Jesucristo entregó a la iglesia su autoridad delegada, de tal manera que lo que comenzó siendo autoridad delegada en los apóstoles pasó después a la iglesia, donde Él le dice que lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Eso en ninguna manera significa que la iglesia es que decide quién es salvo y quién no, sino que tiene autoridad para regular, para tomar decisiones en la vida de sus miembros. Y ya por ahí es que hay un problema con mucha gente que no quiere someterse, sino que quiere vivir como el chivo sin ley. Antes había uno aquí que le decían chivo 60. Déjeme decirle que esta serie de estudios realmente yo me estoy apoyando en el material de un escritor llamado Jonathan Leeman y un libro que se titula La membresía de la iglesia, para que no vayan a pensar que toda la predicación es mía. No me gusta ser honesto en eso. Y quiero leerles en esta mañana brevemente
algo escrito por el pastor Otto Sánchez en un libro de discipulado que él escribió que se titula Hacia la Meta, algo que tiene que ver con la iglesia local. Dice: la iglesia local no es una institución cualquiera, más bien es una institución con un valor inconmensurable porque fue creada por Dios. No es un club social de intereses homogéneos, ni una sociedad secreta con agendas ocultas. Tampoco es un partido político ni un gobierno, por buena que sea su reputación. La iglesia es el organismo vivo que aglutina al cuerpo de Dios en la tierra y el de mayor autoridad. La iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla, darle forma. En el Nuevo Testamento leemos continuamente acerca de las iglesias locales. Es en ese lugar particular en donde debemos canalizar nuestros dones y talentos, rendir cuentas y gozar de la comunión. Y por último, él dice en su libro: la razón principal de existir de la iglesia del Señor, ya sea universal o local, es la gloria de Cristo. Cuando una iglesia olvida eso, ha perdido la perspectiva para la cual fue fundada. Si una iglesia no existe para la gloria de Cristo, perdió de vista cuál es su razón de ser. Todo lo que se hace en la iglesia debe ser para la gloria de Cristo. Si lo que tú estás haciendo no le da gloria a Cristo, te da gloria a ti o le da gloria a otro, deja de hacerlo. Deja de hacerlo, porque ¿de quién es la iglesia? Es de Cristo. Él es la cabeza, Él es quien la gobierna. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver cuáles son los requisitos de la membresía para llegar a ser miembro de la iglesia local. Y si Dios lo permite, vamos a ver si podemos dejar iniciado lo que toque el domingo que viene. ¿Cuáles son los requisitos de la membresía? Mucha gente rechaza hacerse miembro de la iglesia local porque no quiere someterse. Pero hay otros que rechazan someterse a la iglesia, ser miembros de la iglesia, porque ellos creen que para ser miembro de la iglesia debe ser un ser súper especial. Que para ser miembro de la iglesia local hay que ser una especie como de super cristiano, que hay que reunir una serie de condiciones especiales. Eso es opuesto a la gracia de Dios. Dios no dice eso en su palabra. Ahora, ¿por qué alguna gente piensa así? Porque como la iglesia está compuesta por seres humanos y está presidida por mandato de Dios, por hombres que Dios ha puesto para guiar, para pastorear, para liderar esa iglesia, entonces hay gente que cree que es lo mismo que organizaciones creadas por el hombre. Para ser miembro de algún club, usted debe tener dinero. Por ejemplo, para ser miembro del club NACO o de algunos clubes se debe tener cierta posición económica. Ya han ido abriendo porque se están quedando sin membresía. Entonces, antes, por ejemplo, para ser miembro del Club de Leones, eso era especial. Ya ahora, por el hecho de que usted esté vivo, puede ser miembro del Club de Leones. Lo que quieren es gente. Para ser miembro de algún club deportivo, usted debe saber jugar algo, por lo menos tener el deseo, darle por lo menos a la pelota. Si usted no le da a la pelota, no lo van a querer ahí nunca. Entonces la gente ve que para pertenecer a instituciones humanas hay que reunir algunos requisitos y piensan, bueno, con la iglesia es igual. Hasta que yo no llegue a cierto nivel, entonces yo no voy a poder ser miembro de la iglesia, así que por lo tanto ni me voy a acercar al pastor de la iglesia. Y algunos, no sé por qué, a veces ni siquiera saben que ellos deben ser miembros de la iglesia local. Ahora, también lo que tiene que ver con la membresía de la iglesia local se presta para el farisaísmo y el legalismo. ¿En qué sentido? Todos nosotros somos difíciles. La iglesia que crea que todos sus miembros van a ser fáciles de pastorear, de discipular, esa iglesia está equivocada. Porque vamos a estar claros en una cosa: usted quiere gente más difícil de pastorear que usted y yo.
Entonces, si vamos a poner como miembros de la iglesia a los que son fáciles, ahora, no estamos hablando de gente que está en pecado flagrante y que no quiere arrepentirse del pecado, eso es otra cosa. Yo estoy hablando como requisito para ser miembro, que debe ser gente cómoda, gente fácil. Entonces se quedaría vacía la iglesia. Porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es que nos vendemos. El domingo somos lo más espiritual y chévere que se pueda hacer. El resto de la semana no hay quien pueda con nosotros. Y alguien dijo, si usted no adora de lunes a sábado, posiblemente tampoco esté adorando el domingo. Pero somos difíciles. Entonces podría darse el caso de que algunos digan, bueno, todo el que es miembro de la iglesia local se está haciendo una declaración pública de que él o ella representa a Cristo, es un representante de Cristo. Cristo es santo. Por lo menos, entonces, para ser miembro de la iglesia, se debe ser santo. Y para ser santo, debe hacer ciertas cosas. Entonces, yo ahora no me atrevo a recibir como miembro de la iglesia fulano o a fulana, porque él no ora como yo, o no tiene devocional con sus hijos como yo, o él no es como yo. Entonces caemos en el legalismo, en el farisaísmo, y llega un momento que ponemos el ser miembro de la iglesia con unos requisitos que no son bíblicos. Y eso es peligroso, porque estamos haciendo una iglesia conforme al corazón del hombre, no conforme a la gracia de Dios. ¿Quién puede acceder a la membresía de la iglesia? Hermanos, nosotros debemos decir que la condición primaria para ser miembro de la iglesia local es ser cristiano. Ser cristiano. Si la persona no es cristiana, no debe ser miembro de una iglesia cristiana. Eso sería como, yo quiero ser miembro de la iglesia cristiana, pero soy musulmán. Como que no cuadra, ¿verdad que no? Usted quiere ser miembro de algo que usted no cree. Pero ahí hay problemas. Hay problema. Porque hay mucha gente que dice que es cristiana. Hay mucha gente que dice que cree en Cristo. La iglesia de Cristo tiene como autoridad delegada por Dios el confirmar a las que son ovejas. Es confirmar, no es declarar las ovejas. Es que la iglesia va a confirmar públicamente lo que Dios ha hecho en el corazón de una persona y el proceso que ha comenzado de discipulado. La membresía eclesial, la membresía en la iglesia local confirma la profesión cristiana de fe de la persona. ¿Qué hizo el Señor con Pedro cuando le preguntó, ¿y quién dices tú? ¿Quién dicen ustedes? No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, tú eres Pedro. El Señor confirmó en ese momento a Pedro. Bueno, pues la iglesia hace eso mismo, confirmar. Y por eso es que antes de presentar una persona a miembro, a candidato a miembro, hay que sentarse con esa persona, interrogar a esa persona con la palabra de Dios, para confirmar que realmente entiende lo que ha hecho. Porque hay mucha gente por ahí que a veces se para. Y hermano, y les voy a decir algo, y esto quiero ser lo más serio posible. Si hay un momento solemne, aparte del culto, la Santa Cena, el bautismo, si hay un momento que debe ser de reverencia y respeto, es cuando una persona se presenta como candidato a miembro de la iglesia. Hermano, eso no es un juego. Y hay personas a veces que lo cogen a chiste y porque simpatizan con la persona, yo propongo. No, hermano, eso no es un chiste. Usted está diciendo que esa persona, que usted cree que esa persona ha creído en Cristo
y que está dispuesto a decirle al pueblo de Atomayor: esa persona es cristiana, es un ciudadano del reino de Cristo, y eso no es poca cosa. Ese no es un momento de chiste y de juego. Nosotros recordamos una persona aquí que en la época que yo llegué le preguntó a un hermano: ¿usted está tan seguro de que va para el cielo como de que va para el infierno? Los más viejos aquí recuerdan quién fue. Y ese hermano hizo así. Hermano, eso es un disparate, preguntarle a una persona que si está seguro de que va para el cielo como que va para el infierno. ¿Cómo que tú estás tan seguro de que va para allá como que va para acá? Hermano, eso no es un chiste. Las preguntas que se le hacen a ese candidato a miembro deben ser preguntas que confirmen que él entendió la profesión, el llamamiento que el Señor le ha hecho. No es para usted congraciarse con el que es suyo, con el que es afín de usted. Es un momento de mucho respeto, y las preguntas que se hacen ahí deben ser, incluso más para adelante, déjeme esperar que se hablan de la habichuela, pero deben ser preguntas de cierta naturaleza. Es un momento de respeto, no de juego y chercha. Y algunos, y estoy siendo lo más honesto, y créame, pero hay gente que a veces propone a algunos para miembros para que su nombre figure en el acta. Porque cuando vuelvan a leer el acta, ahí va a salir: fue propuesto por fulano de tal y secundó fulano. Entonces hay hermanos que se corren y proponen a todo el que se presente esa noche. Eso no es un juego. Usted está confirmando la profesión de fe, usted está usando la autoridad dada por Cristo a la iglesia, y con esa autoridad no se juega. Y hermanos, si hay algo que las personas deben saber explicar a la hora de presentarse como candidatos a miembro de la iglesia, es que han entendido el evangelio. Porque se supone que la persona dice que es cristiana, y ese es el requisito primario para ser miembro de la iglesia local, y la persona debe entender qué es el evangelio. Lo que queremos no es darle un curso de seminario a la persona. Pero si una persona no entiende lo que es el evangelio, posiblemente ha creído otra cosa que no es el evangelio, y por lo tanto no ha creído la verdad. Debe entender qué es el evangelio, que entendió lo que se le predicó. Se habla de una señora que era candidata a miembro de una iglesia, y cuando el pastor de la iglesia se sentó con ella a entrevistarla y le preguntó lo que es el evangelio, ella le dijo: hacer las cosas bien, lo mejor posible. ¿Es eso el evangelio? El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿De quién? La persona debe entender qué buena noticia fue la que creyó, qué buena nueva fue que creyó, que es reconciliándose con Dios que está, que es siendo parte, siendo adoptado por Dios, que todos sus pecados han sido perdonados en Cristo. Como dijo alguien, que Cristo vivió la vida que yo no he vivido, y que Dios esa vida la pone a mi nombre, y que Cristo murió en mi lugar la muerte que yo debía morir para que ya yo no la muera. Esa es la buena noticia. La buena noticia no es que Cristo vino a morir en el Calvario para que tú seas rico, para que te cases. No, tú puedes ser rico y casarte e irte para el infierno. La buena noticia no es que tú te cambiaste de una iglesia a esta. De hecho, si por eso fuera, hermano, los musulmanes a veces tienen mejor testimonio que las iglesias cristianas, pero van para el infierno. La persona debe entender en qué ha creído, qué es el evangelio, con la palabra de Dios. Y eso es serio. Eso es serio. Yo les soy honesto. A veces se han presentado personas como candidatos a miembros que cuando le han preguntado, yo no he votado por esa persona, porque no ha entendido
lo que ha creído. Oh, es que debe hacer un estudio profundo de teología. No. De hecho, todo cristiano es un teólogo. Pero el que es candidato a miembro se supone que es una persona que no tiene tanto tiempo en el Evangelio, simplemente está comenzando a aprender de Dios, pero debe entender el Evangelio. ¿Sabe por qué? Por la propia salud de esa persona y la salud de la iglesia. No se le hace ningún bien con recibir como miembro de la iglesia a una persona que no entiende el Evangelio, pero tampoco se le hace bien a la iglesia, y hay que proteger a los dos, al candidato a miembro y a la iglesia, a los dos. La iglesia siempre acierta en sus decisiones. No, la iglesia no siempre acierta en sus decisiones, porque nosotros somos falibles. El único que no falla es Dios. A nosotros nos pueden engañar, y de hecho nos engañan, porque en toda iglesia local hay gente que no es miembro del cuerpo de Cristo, aunque tenga 800 años, aunque esté aquí desde que se inauguró el primer templo, el templo de madera. Pero la iglesia debe procurar que pasen las ovejas, y que si pasa algún lobo sea porque se disfrazó bien. ¿Entiende? Primer requisito para ser miembro de la iglesia local: ser un cristiano que entiende el Evangelio. Segundo, la fe. ¿Pero cuál fe? No la fe que se tiene para salvación, de yo creo, sino de lo que cree. De lo que cree. Hermanos, toda iglesia cristiana debe tener una declaración de fe. De hecho, esta iglesia tiene los artículos de fe, en donde se declara cuáles son las doctrinas que nosotros creemos cardinales o capitales. Porque hay mucha gente hoy en día que se llama cristiana, que cree otras cosas que no son bíblicas. Y nosotros debemos estar seguros de que el que está aquí cree lo mismo, o que si no cree lo mismo, no sean doctrinas de las que nosotros conocemos capitales. Por ejemplo, no hay ningún problema con que usted crea, sea premileniarista, amileniarista o post, porque eso no depende ni de usted ni de mí, eso depende de Dios. Ahora, nunca debemos jugar con la doctrina de la salvación, con la doctrina de la Trinidad, con la doctrina de la iglesia. O sea, hay doctrinas que el que se presenta como candidato a miembro de la iglesia debe creerlas, porque andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Eso se aplica al matrimonio y se aplica a la vida de la iglesia. Ahora, no vamos a poner a una persona a decirle que si esa persona cree que debe hacerse un solo culto el domingo, es decir, no, él no puede ser miembro de la iglesia, porque el que sea miembro de esta iglesia tiene que estar de acuerdo con que se hagan 2 cultos el domingo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de doctrinas que sin ellas se cae el cristianismo. Un artículo, un código de fe, una declaración de fe. ¿Por qué? ¿Qué dice Primera de Juan 4, 1 al 3? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué sucede? El apóstol Juan es utilizado por Dios para rebatir las enseñanzas de gente que decía que era cristiana, pero que creía que Jesucristo solo era espíritu. Que lo que se había visto era una imaginación. Que Jesucristo no tenía un cuerpo físico.
De hecho, hay gente que se llama la ciencia cristiana, que regala una revista. La gente de la ciencia cristiana ni son ciencia ni son cristianas. ¿Por qué no es ciencia? Porque rechaza la materia, la existencia de lo físico. ¿Por qué no es cristiana? Porque rechaza la deidad de Cristo, el Cristo bíblico. Para ellos, el cuerpo que veía la gente era una imaginación. Pero qué cosa, que todo el mundo imaginaba el mismo cuerpo. Como siempre, como he dicho otras veces que he hablado de ellos, que se imaginen que el que va en un motor levantando es una imaginación y se queda en el medio. Si va uno calibrando, quédese ahí, es una imaginación suya. El problema es que entonces todos los vecinos se imaginan que el tipo va calibrando para encima de él. Había algunos que decían, sí, yo también creo en Jesús, yo soy de los tuyos. Pero ¿qué dijo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo? Hay que probarlos. Hay que sentarse con ellos a ver qué es lo que creen. Porque hay mucha gente que cree muchas cosas acerca de Cristo, el primer revolucionario, el primer comunista. El lío es que los comunistas no quieren creer en Cristo. Mateo 18, 4 y 5. Dice la palabra de Dios, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Cuáles son las características que debe tener una persona que dice que es miembro del reino de los cielos? Tener una condición como la de un niño. Ser humilde como un niño. Dice que ese es el mayor en el reino de los cielos. El que lo recibe a él como un niño lo recibe. El que recibe a alguien en nombre de él. Una persona que tiene un espíritu quebrantado, un quebrantamiento producto del Espíritu Santo. Una persona humilde. Como dije el domingo pasado, hay gente que después que dicen que el Señor les ha salvado, creen que el Señor les salvó porque eran buenos. De hecho, déjeme decirle que el Señor, si les salvó de verdad, es porque usted es bien malo. Él nos ha justificado. Realmente usted y yo no somos de hecho justos. Él nos declara justos. Dios nos ve a través de Cristo. Una persona quebrantada es una persona que reconoce que es un gran pecador, que es culpable de juicio delante de Dios, pero que gloria a Dios, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Ahora Cristo es mi Señor y yo le sigo. Así es un corazón humillado. Debe estar dispuesto a creer las doctrinas capitales, vitales, principales de la palabra de Dios. Otro requisito para ser miembro de la iglesia, y parece tonto, ¿verdad? Porque ya yo hablé de que hay que ser cristiano. Un requisito es el arrepentimiento. El cristianismo no comienza solo con la fe. Tampoco la membresía de la iglesia. Se necesita arrepentimiento, que dice Marcos 1:15. El Señor hablando allí dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La persona tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque hay fe. Hay mucha gente que tiene fe, pero no la fe para salvación. No la fe que salva, sino la fe que es el medio para salvación, porque realmente la fe no salva, es el Señor. La fe es el medio, por medio de la fe. Debe ser una persona no solo que cree que Dios existe, que Cristo existe, sino que se arrepiente. Que se arrepiente, porque ¿qué hacen los demonios? Creen. Hermano, yo escuché una predicación, me parece que fue el hermano Tim Keller aquí, que yo me asombré de cómo una predicación tan sencilla, yo aprendí tanto en ese día. El niño Jesús
Los pastores que fueron a donde el niño, vieron al niño y ellos sabían quién era el niño porque se lo habían dicho los ángeles. Pero ¿qué vieron ellos en el pesebre? Un niño. Y era algo que decía el hermano, creo que fue Tim Keller. Los demonios sabían, veían algo que los seres humanos no veían en el niño. Dios. Ellos sabían que dentro de ese niño estaba Dios. Algo que los seres humanos no veían. Los demonios saben quién es Cristo. Y ahora más que nunca. Si sabían en ese momento, ahora más que nunca. Es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es producto de un corazón que es quebrantado por el Espíritu Santo de Dios. El arrepentimiento no es producto de que usted dure media hora diciéndole a la persona que se arrepienta. O que yo comience a predicar y cuando termine la predicación dure 3 horas haciendo un llamado. Si el Espíritu Santo no da luz a un corazón y si el Espíritu Santo no quebranta y humilla un corazón, no va a haber arrepentimiento. Aunque yo llore, aunque haga brotar agua del micrófono, no va a haber un verdadero quebrantamiento del corazón, porque el Espíritu Santo debe mostrarle a la persona quién es ella y quién es Dios. El arrepentimiento se da en un corazón que entiende que es pobre en espíritu, los que lloran por su pecado, los que no viven reclamando derechos, los que son mansos, los que están asqueados de su pecado y del pecado del mundo y de los efectos del pecado, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Esos son los arrepentidos. Porque hay personas que acuden a la iglesia por miedo a los efectos del pecado, no porque están asqueados del pecado, que no es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, mi difunta abuela, doña Cicita, era una doña de un carácter muy fuerte. Y ella siempre tenía una vara de sangre de Cristo metida entre unas tablas de palma y me mandaba a buscar la vara para darme la pela con ella. Si yo dejaba de hacer lo malo por miedo a la pela que me daba doña Cicita, yo estaba realmente haciendo lo correcto. Realmente no. Porque yo lo que tenía era miedo a la pela, no de hacer lo malo, no del pecado. Entonces hay gente que lo que tiene es miedo de las consecuencias, de los efectos del pecado, entonces acuden a la iglesia. No, es porque tiene un corazón quebrantado. Una persona que entiende que Jesús es el único que puede llenar sus espíritus empobrecidos, el que ha perdonado sus pecados, el que recibe sus vidas, la adoración, de cuya justicia dependen y que la buscan. Esa persona que tiene un corazón así, tiene pecado en su vida, peca, pero es una persona que puede ser miembro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Todos nosotros tenemos un letrero que dice en construcción, under construction. Todos estamos en construcción. Es corazón quebrantado, y esos corazones quebrantados producen vidas santas. Si primero buscamos lo externo para ser miembro de la iglesia, les repito, ninguno de nosotros sería miembro. Es corazones quebrantados. Porque todos nosotros pecamos y lo vamos a hacer hasta que exhalemos el último suspiro. Y de hecho hay gente que ha pecado exhalando el último suspiro. Yo he leído la biografía de personas que al momento de morir todavía están ahí. Bueno, leí de uno que cuando estaba muriendo la familia tuvo que salir de la habitación porque las maldiciones que salían de su boca ni la familia la pudo soportar. O sea que hay gente que peca hasta exhalando el último suspiro. Mira a ver si somos malos.
es gente con un corazón quebrantado. Una persona es aceptable como miembro de la iglesia local, no porque no peca, sino porque Cristo es quien controla su vida. Los que han sido salvados, los que son quebrantados por el Espíritu Santo, esos deben ser miembros de la iglesia local. Otro requisito para ser miembro de la iglesia local, el bautismo. El bautismo. Realmente nosotros no vamos a encontrar en la Biblia un versículo que diga que para ser miembro de la iglesia local hay que ser bautizado. Soy honesto, la Biblia no lo dice. Pero nosotros vemos el mandato que tenemos en la palabra de Dios en Hechos 2:38. ¿Qué era lo primero que hacía una persona después que se arrepentía, después que creía? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y ¿qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice allí el apóstol? Arrepentíos y bautícese. Hermano, eso era automático. Ellos entendían, ellos no tomaban una clase para bautizarse, pero ellos entendían lo que era el bautismo. A nosotros hay que explicarnos lo que es el bautismo, porque realmente no entendemos, como occidentales y como gente de esta época no entendemos el bautismo que menciona la palabra de Dios, y hay que explicarnos lo que es eso. Pero ellos entendían el bautismo y desde que creían se bautizaban. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, da por sentado que ellos eran bautizados. ¿Qué dice Romanos 6:4? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué le dice el apóstol allí a los romanos? Nosotros, los que somos. Él no dice yo que soy, no, los que somos. El apóstol da por sentado que esa gente que estaba recibiendo esa carta era bautizada, porque los que creían no regateaban el bautismo. ¿Y qué mandó el Señor en Mateo 28:19 en la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué manda el Señor? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y atrás de eso viene la enseñanza. Pero todo el que creía se bautizaba. Todo el que creía. El bautismo no salva, pero el Señor Jesús quiso que las personas que Él salvara se identificaran públicamente con Él y con su pueblo por medio del bautismo. Es una declaración pública. Yo he muerto con Cristo, he sido sepultado con Cristo, he resucitado con Cristo, yo soy de los de Cristo. Eso es el bautismo. Es la manera de hacerse ciudadano en una iglesia local. Es como alguien que está ondeando la bandera. Está ondeando la bandera. Yo ondeo la bandera del bautismo. Realmente las iglesias evangélicas no tienen bandera. Hay iglesias que ponen la de Israel allí. No. Cristo es nuestra bandera. Es nuestro estandarte. Pero cuando nos bautizamos es como que estamos con la bandera de las estrellas diciendo que esa es la que va a ganar el campeonato. Que de hecho yo no sé de qué equipo es José Manuel, pero me parece que Amos es... ¿Tú eres estrellita? ¿Liceísta? No, pues pulsaste la membresía porque Amos y yo somos estrellitas. Hermanos, es llamativo personas que dicen que han creído en Cristo, que se han arrepentido y convertido y no quieren bautizarse. Están diciendo: yo no quiero identificarme con ese pueblo. Yo asisto ahí, pero yo no quiero identificarme con esa gente. Muchos lo hacen porque ellos entienden que después que se bautizan tienen más responsabilidades. De hecho, el mínimo es el bautismo.
El mandamiento más fácil que hay en la Biblia es bautizarse. Y hay gente que ni ese lo quiere. Eso es llamativo, y la gente que es así nunca debería aceptarse como miembro de la iglesia, porque por algo él no quiere identificarse con ese grupo específico de gente. Él le rehúye, a menos que nos tenga vergüenza. Porque yo entiendo que todos no somos tan galanos. Pero bueno, a mí me da vergüenza esa gente, por eso yo no me quiero identificar con ellos. O ahí son muy pobres. Bueno, congréguese en otra. Pero es llamativo que gente no se quiera bautizar. Así que, hermanos, hemos visto que para ser miembro de la iglesia, para acceder a la membresía de la iglesia, hay que ser cristiano. Debemos creer en el evangelio, estar dispuesto a decir qué es el evangelio. La persona debe ser enseñada de qué es lo que cree la iglesia, las doctrinas básicas que cree la iglesia, los artículos de fe. Ahora, yo les dije que iba a introducir la predicación del domingo que viene. Concédanme 10 minutos más como cabada. ¿De qué maneras debería someterse el miembro a la iglesia? Hermanos, recuerden que la iglesia nos recibe. O sea, usted no se añade a la iglesia sí lo recibe, no es que usted se añade, la iglesia lo acepta. Usted se somete a la iglesia. Usted se somete, usted está diciendo: yo quiero ser miembro de esa iglesia para estar bajo el ministerio de esa iglesia. Porque hay gente hoy que está jugando al evangélico, está jugando al cristiano, está jugando a la iglesia. Y hay gente que está tratando a la iglesia local como basura. Y que no le importa ni la iglesia local, ni el liderazgo que está en esa iglesia. Para ellos, la iglesia local y los pastores de la iglesia son nada. Hasta que tienen un problema. Ahí sí la iglesia no me visita, ahí sí los pastores no me visitan. Ahora. Decía un predicador que hay gente que trata a la iglesia, que es, nosotros, esta iglesia local es parte de la iglesia universal, es parte de la novia del Cordero, y hay gente que le está diciendo a Cristo, dice ese predicador, que hay gente que le está diciendo a Cristo: Señor, yo a ti te amo, yo a ti te adoro, tú eres lo más grande para mí, yo te quiero, para tu esposa yo no la soporto, tu esposa me cae mal. Tu novia yo no la aguanto. Eso es lo que le está diciendo mucha gente a Cristo. De hecho, si tú no tuvieras esa novia, nos lleváramos mejor tú y yo. Hay gente que está tratando a la iglesia local así. Ahora bien, ¿cómo debe ejercer un miembro su membresía? Sometiéndose a la iglesia local, estando por debajo de la autoridad de la iglesia local. Hay gente que no le gusta eso, porque hay iglesias en las que se abusa de la autoridad, políticos que abusan de la autoridad, padres que abusan de su autoridad. Entonces, hoy en día la palabra someterse suena feo porque se abusa de la autoridad. Pero Dios revela en toda su palabra que Él ha establecido autoridad. Comenzando en el Edén, ¿qué le dio el Señor a Adán? Y después con él a Eva. ¿Qué le dio? Autoridad sobre su creación. Adán y Eva tenían autoridad para administrar, para señorear sobre toda la creación. O sea, sobre todo lo que había en la tierra. O sea, sobre la tierra. El ser humano realmente no fue creado para mandarse uno al otro. Usted no encuentra eso en la Biblia. Habla de los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo. Todo esto de tener que poner un gobierno humano es producto del pecado. Y eso está dentro de la soberanía de Dios. Dios ha establecido siempre autoridad desde el momento de la creación. Ahora, la autoridad establecida por Dios es para bendecir las vidas de otros.
La autoridad que tiene la iglesia sobre cada uno de sus miembros es para bendecir a esos miembros, no es para abusar de ella. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. ¿Qué encontramos en 2 de Samuel capítulo 23 versículos 3 y 4? 2 de Samuel 23 versículos 3 y 4. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor. Perdón, lo estoy leyendo como pregunta. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Usted ve el tipo de gobierno? Un gobierno para bendecir vidas, ser luz, ser como lluvia que bendice a otros, ser justo. Ese es el tipo de gobierno. Y hablando del Señor, en Isaías 11, 2 al 10, dice: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ¿verdad? Un ministerio público independiente. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. El Señor y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, no al justo. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vamos a dejarlo hasta ahí. Usted puede leer en su casa los demás versículos. Usted ve el gobierno que quiere el Señor, tanto en seres humanos como en su propio gobierno. Justicia, ser de bendición. Esa es la autoridad que Dios quiere que tenga la iglesia. Es para el bien de sus miembros, para ayudarles en el discipulado a crecer y para proteger a sus miembros. Es para bendición. Ahora, ¿cómo se ve la vida de una persona que está ejerciendo con sabiduría como miembro de la iglesia? ¿Cómo se ve la vida de una persona que la iglesia ha dicho: sí, yo creo en la profesión de fe de esa persona, lo podemos aceptar entre nosotros y testificarle al pueblo de Atomayor que este es un representante del reino de Dios, este es un representante de Jesús aquí en Atomayor? ¿Cómo se ve la vida de esas personas? Bueno, el Señor tiene una ilustración bellísima que a veces uno la lee y la pasa por alto. ¿Qué dice Filipenses 2:15? Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ok, se te acepta como miembro de la iglesia, pero para tú continuar en esa membresía, ¿cuál debe ser tu estilo de vida? Bueno, está ahí en ese versículo. Pero note que al final, todo lo que dice antes el versículo concluye: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a ilustrar esto. Imagínense, ya hay ciertos privilegios que se han perdido en Atomayor, pero imagínense que usted vive en una calle donde todas las lámparas están fundidas, donde no hay luz en la calle, y usted se para y mira el firmamento. Usted ve las estrellas. ¿Qué están haciendo las estrellas? Están iluminando, están resplandeciendo. Y aunque usted no lo crea, parecería que una noche sin luna está totalmente a oscuras. No, una noche estrellada se ve cierta luz, aunque usted no lo crea. El cristiano debe resplandecer, el miembro de la iglesia debe resplandecer donde Dios lo ha puesto, así como las estrellas resplandecen en el firmamento en una noche oscura. Ok,
como requisito para ser miembros, no te vamos a poner el que tú tengas cierto estilo de vida, porque no vamos a ser legalistas y fariseos. Pero como miembro de la iglesia, para que esa declaración de ti que ha hecho la iglesia, tú debes ser como una estrella que brilla en la oscuridad de Atomayor, en el firmamento de Atomayor. El versículo 27, capítulo 1, versículo 27, ahí mismo en Filipenses 1, 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Que dice arriba: que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Tú eres miembro de la iglesia, tú dices que eres un representante del reino de Dios, que eres un representante de Jesús. La iglesia afirma eso, le testifica eso al pueblo. Tú debes mantenerte ahora brillando como una lumbrera en un cielo oscuro. Tú debes brillar en el firmamento oscuro de Atomayor, y tú debes comportarte como es digno, como es debido del evangelio de Cristo. Y nosotros tenemos ahí mismo en 1.27 hasta 2.2, ahí aclara cómo es comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Dice: estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué palabra se repite ahí? En un mismo espíritu, unánimes. ¿Qué debe haber entre los miembros de la iglesia? Unidad. Unidad, en eso consiste en comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Tener unidad. ¿Y qué sigue diciendo el próximo versículo? Ahí mismo: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Sigue: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Alguien que se está comportando como digno de Cristo es alguien que también padece por causa de Cristo. El evangelio de la prosperidad hoy no predica eso. De hecho, hubo una hermana que me envió un video ayer, donde un señor está muy orondo, diciendo en un programa que donde dicen que Jesucristo era carpintero, no es que él bregaba con madera, que eso es lo que significa que él era un gran erudito, que lo que pasa es que en arameo hay una palabra que se ha traducido carpintero y no era para bregar con madera, es que así se le llamaba a gente que sabía mucho del Antiguo Testamento, y que lo que llevaron los que vinieron del oriente era para mantener los estudios de Cristo. Usted ve, hermano, los disparates que dice gente. Hermano, es estar dispuesto a padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. El 30: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Sigue: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y termina en el 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo es comportarse como es digno del evangelio de Cristo? Mantener la unidad en la iglesia, no sacrificando la verdad, alrededor de la verdad. Pero debemos tener unidad. Esa unidad debe partir de adentro, dice, sintiendo una misma cosa. Es una unidad que viene del corazón hacia afuera. Nosotros, y en eso yo me cuento, tenemos un grave problema. A veces nosotros decimos: no, porque la iglesia. Sí, es verdad, la iglesia.
pero se nos olvida que yo soy parte de la iglesia. Y yo soy parte de la solución o parte del problema. Y a veces somos más parte del problema que de la solución. Hermanos, si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a ver 8 maneras en las que un miembro de la iglesia debe someterse a la autoridad de la iglesia. Hermanos, la iglesia costó la sangre de Cristo. La iglesia es preciosa para Cristo. La Biblia no dice que es la niña de sus ojos. Eso lo dice de Israel. Pero es preciosa, costó la sangre de Cristo, la muerte de Cristo. No es cualquier cosa. Hermanos, demos en nuestras vidas el lugar que debemos a la iglesia local. Esta iglesia no es perfecta. Esta iglesia está llena de gente hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque yo me comporto de una manera aquí y de otra cuando soy en mi casa. Es usted y yo que componemos la iglesia. Y esta iglesia es lo que usted y yo somos. Ni más ni menos. Démosle en nuestras vidas el lugar que debe tener la iglesia. Respetemos la iglesia del Dios vivo. Dios les bendiga.